Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más a este espacio de debate que les llevamos hasta sus hogares desde aquí, desde el Hotel Trip Guadalajara. Hoy nos vamos a preguntar por la convivencia más que necesaria de conductores y ciclistas, preguntándonos si tenemos la formación suficiente y qué es lo que falla para que un día sí y otro también tengamos que ver alguna que otra noticia en los medios de comunicación. Para ello nos acompañan gente que es conductor y que es ciclista. Algunos de ellos hasta profesionales lo han sido. Juan Carlos Martín, conocido por todos aquí en Guadalajara. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Ricardo Razola, uno de los ciclistas más veteranos, hemos dicho, que hay en el país, en Guadalajara. Gracias por acompañarnos. Gracias. Sí. Buenas noches también a Javier Soria, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Guadalajara. Buenas noches. Y también saludamos a Victorino Martínez, socio fundador del Club Cabanillas. Buenas noches. Muy buenas y gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta es, ¿sabemos circular juntos, conductores y ciclistas? Juan Carlos. A ver, sabemos circular, lo que ocurre yo creo que es que hay que seguir haciendo campañas de concienciación porque es cierto que la convivencia ciclista y automovilista pues, últimamente se está convirtiendo en un peligro, ¿no? Estamos viendo que va evolucionando porque la norma de tráfico ha ido mejorando con respecto a la seguridad de los ciclistas, el mantener el 1,5 metros, el que en las rotondas, una vez que ha entrado el ciclista, tenga prioridad el ciclista, el que podamos circular en grupo. Yo que he vivido la etapa, digamos, donde se cambió de circular en fila india a circular en paralelo, según decía la Dirección General de Tráfico, yo sí que he visto que ha evolucionado mejor. ¿Por qué? Porque al final el conductor, cuando ve un grupo numeroso y que es más grande que cuando vas solamente o vas en fila india, parece que te respeta mejor. Entonces, en ese aspecto yo creo que sí ha ido evolucionando. También es cierto que yo creo que hay que seguir haciendo campañas de concienciación porque en la carretera al final el ciclista es la parte más débil, sí o sí, ¿no? Es cierto que hay conductores y que estamos hablando de que según los últimos informes son 400, en la última década han fallecido 400 ciclistas por accidente de tráfico, lo que quiere decir que son 3 ciclistas al mes. Para mí es una cifra muy alta que yo creo que se puede frenar y rebajar siempre y cuando pues haya esa convivencia que yo creo que es una convivencia razonable, de sentido común, donde respetando las normas no tiene por qué haber ningún problema, pero la mayoría de los accidentes, muchos de ellos que vienen ocasionando muertes, han sido creo que las dos causas, una es por mantener la distancia de seguridad, porque pasan muy cerca del ciclista y se lo llevan para adelante, y la otra es porque la gente va pues, hasta arriba, ¿no? De alcohol, drogas, y entonces ahí es donde tiene que intervenir la clase política, donde yo creo que hay que sancionar de una manera más dura para que eso al final revierta en la seguridad de los ciclistas y también concienciar, tanto al ciclista como al automovilista que bueno, hay que convivir los dos juntos y que esa convivencia tiene que ser en común. Hay ciclistas y grupos de ciclistas que no lo hacen bien, se creen que están compitiendo, están en el Tour de Francia, y luego hay pues, conductores que nos ven, bueno, pues como uno más. Yo creo que si el conductor al final nos viera a nosotros como alguien o parte de su familia, bien sea su hijo o bien sea un familiar, nos respetaría muchísimo más, porque al final es cuestión de tiempo, o sea, de paciencia, el que nos puedan adelantar o no en una zona, porque también otra de las normativas que yo creo que han evolucionado para mejor es que ahora el conductor pueda pisar la raya continua cuando cuando está adelantando un grupo. Yo creo que se ha ido evolucionando a mejor, pero yo pienso, y llevo mucho tiempo encima de la bicicleta, igual cerca de 300.000 kilómetros encima de la bicicleta, he visto que ha ido evolucionando, pero también he visto que queda un camino por recorrer, y eso es convivencia y sobre todo pues muchas campañas de concienciación. Ricardo, ¿sabemos convivir conductores y ciclistas? Bueno, vamos a ver, yo creo que en general, yo creo que sí, porque yo estoy saliendo, como dice más o menos como Juan Carlos, 3 o 4 días a la semana. Y en general yo creo que la convivencia no es mala. Lo que pasa es que de vez en cuando pues hay alguno que mete la pata por un lado y por otro. No digo que los ciclistas hagan las cosas perfectas. Entonces hay algunos ciclistas que no circulan a lo mejor como deben circular y otros automovilistas que tampoco. Y hay otros automovilistas que algunos no se saben la norma de tráfico, algunas muy concretas, como por ejemplo lo de circular en paralelo. Pues hay algunos que se creen que no, que tenemos que ir siempre en fila india, como decía Juan Carlos, y no podemos ir.
Y, por ejemplo, en las rotondas hay automovilistas que se creen que tienen siempre preferencia porque hay una señal de preferencia de paso. Pero cuando va un grupo de ciclistas, si entra uno del grupo en la rotonda antes que él, el automovilista debe de esperar, aunque tenga preferencia de paso, a que pase todo el grupo de ciclistas. Y hay algunos que eso no lo saben. Y a lo mejor se te meten, hay veces que le ves que no para y claro, tienes que frenar porque es que te atropellan. Entonces, claro, aunque tú puedas muchas veces decir que lleves razón o tengas preferencia, pues a ver si con la preferencia me voy al otro mundo, ¿no? Porque entonces tienes que decir que este no para, pum, tienes que frenar y decir, aunque puedas pasar, porque es un grupo, pues nada, no lo respetan. Y luego hay otro tema que no ha tocado Juan Carlos y es el de la clase de carreteras por la que circulamos. Hay carreteras peligrosas y carreteras menos peligrosas. Es decir, que la circulación en sí es un factor de riesgo. Siempre que salimos los ciclistas a la carretera asumimos un riesgo, eso está claro. Lo que pasa es que a nosotros pues, nos gusta el ciclismo y preferimos asumirlo, pero siempre hay un riesgo. Y el riesgo es mayor cuanto, por ejemplo, las circunstancias de la vía. Una vía, cuanto mayor circulación, más riesgo hay. Y si tiene arcén, si no tiene arcén, más riesgo hay. Si el arcén es más ancho, menos riesgo hay. Entonces, pues claro, todas estas circunstancias influyen y yo muchas veces, pues, por ejemplo, en la que llamamos la autopista de la patata o la carretera de la patata. La carretera de la patata. Pues hay algunos de nuestro grupo, a mí no me gusta, pero que prefieren ir hasta Azuqueca y volver en la rotonda y volver y tal. Y yo digo, mira, que esta carretera que a mí no me gusta, porque es peligrosa, primero, porque pasan muchos camiones, hay una circulación tremenda, porque ahí hay muchas fábricas, muchas naves, muchos camiones, ¿y qué ocurre? Que es una carretera con el arcén estrecho, que circulan muchos camiones y la carretera es de doble en dos sentidos, pero los carriles no son anchos. ¿Qué ocurre? Que cuando hay algunos que viene un camión de frente, por ejemplo, viene otro camión y en vez de esperar a que pase uno, pues se pone a adelantar cuando hay ciclistas que están en el arcén. Y claro, entonces pues te pasan muy cerca porque es que no hay espacio en la carretera. Eso por un lado. Luego hay otros que a lo mejor hay arcén, pero no es muy ancho. Viene un coche, viene otro detrás y aunque ven que viene un ciclista de frente, pues se ponen a adelantar. Y claro, pues es peligroso también porque te viene un coche de frente adelantando aunque tú vayas por el arcén. Y eso lo hacen algunos. Le llamamos la atención también porque, claro, es una actuación también que es peligrosa. O sea, que hay conductas peligrosas. Victorino, ¿qué es lo que...? Que está prohibida esa situación que explica él, eso en el Código de la Circulación está prohibido, adelantar cuando viene un ciclista de frente. O sea, un ciclista tiene que conseguir... A mí me ha ocurrido un montón de veces. Me ha ocurrido muchas veces. Sí. Los que salimos a la carretera no que aquí en Guadalajara, pues por suerte, tenemos una serie de carreteras que pasa un coche a lo mejor cada 3 horas. Y tenemos variedad enorme de carreteras. Yo voy mucho a Valencia y circulo por allí también, y allí pues resulta que hay muchísimas menos carreteras y mucho más peligrosas, y mucho más ciclistas. Y decía Juan Carlos, es que ha habido no sé cuántos muertos y tal. Pues mira, en relación con la cantidad de ciclistas que hay en España, que son muchísimos, a mí no me parecen tantos muertos, ¿sabes? Porque es que hay miles y miles y miles de ciclistas. Vamos a terminar esta primera ronda antes de entrar en debate. ¿Crees que sabemos convivir o a qué se puede deber que haya esos problemas de conductas que están prohibidas en el Código de Circulación? Mira, mi opinión es que estamos obligados a convivir. O sea, hay espacio para todos. La única cuestión es que andamos, como en la sociedad en general, con un poquito de crispación, ¿vale? Tanto los ciclistas como los automovilistas. Tú ves a un grupo, no cuesta nada, son 5 segundos, 3 segundos, reduces la velocidad, visionas la carretera, se pueden pasar líneas continuas cuando no hay ningún peligro, los adelantas sin ningún problema, pero vamos en general nerviosos, crispados, y entonces el ciclista es la parte más débil y no es cuestión de generalizar, pero en muchos casos no quieren esperar y se ponen a adelantar generando situaciones de peligro.
Otro tipo de situaciones, como comenta Razola, a mí me preocupan mucho los camiones. Los camiones llevan un tacógrafo. Para ellos reducir la velocidad y acelerar les debe de representar como un trauma o algo de esto. Entonces el camionero se lanza a lo loco a adelantarte y a la vez ellos generan un rebufo. Como no te dejen el espacio suficiente, el rebufo que lleva el camión, más una tarde como la de hoy que hacía aire, pues ya te hace mover, te genera una serie de inseguridades. Y eso, pero yo creo que sí que nos tenemos, con un poquito de educación vial, educación en las escuelas y un poquito de relajación entre todos, yo creo que podemos convivir sin ningún problema. Javier, Vamos, que tenemos que convivir. Yo no sé si la solución radica en la formación, en lo que todos han ido apuntando un poco, en que estemos más formados, tanto conductores de vehículos como también los conductores de las bicicletas. Sí, lógicamente la formación es la base de todo. Partiendo de ahí, si la gente está formada, lógicamente va a respetar normas, señalización a los demás usuarios, que es muy importante, porque en este aspecto del que estamos hablando, el respetar a los ciclistas es importante simplemente porque es la parte más débil. O sea, el más aquí no hay excepción a la regla. Aquí el ciclista siempre va a perder. Por lo tanto, yo creo que todo esto está basado en la palabra respeto. Si somos capaces de respetar o de respetarnos los unos a los otros, podremos convivir. Yo creo que normalmente los ciclistas, o la mayoría de ellos, son conductores de vehículos también. Por lo tanto, si son conductores de vehículos, también tienen que pensar, cuando utilizan las vías, que cuando se conduce, la mayor causa de accidentes son las distracciones. Es posible que uno esté circulando, esté prestando atención, y pasa a un ciclista, a 20 ciclistas, pero en el 21, por lo que sea, se va a distraer, porque la gente no somos perfecta. Al final, si en esa distracción pasa cerca de un ciclista, el que va a perder va a ser el ciclista. Por eso decía lo del respeto. Es fundamental el respeto. Y cuando se circula con un vehículo, y sobre todo cuando haya presencia de ciclistas, el intentar aplicar todo el conocimiento básico de la educación, porque cuando uno saca el carnet de conducir se lo dicen 1000 veces. Oiga, cuando esté adelante a un vehículo, una vía fuera de poblado, guarde 1,5 metros mínimo de separación. La gente no sé, hay mucha gente por ahí todavía que no sabe, como decía, que se puede pisar la línea continua cuando se adelanta un ciclista. Indiscutiblemente pisar una línea continua implica que uno es el responsable cuando lo hace, ¿eh? Las líneas continuas está prohibido pisarlas, pero que se autoriza en ese caso incluso a invadir el sentido contrario para pasar a la distancia reglamentaria y no provocar el hecho ese del vacío que provoca el vehículo cuando pasa, y sobre todo cuando son vehículos pesados, que lo normal es que el ciclista vaya al suelo, ¿eh? Porque como sea un vehículo que pesa 40 toneladas, un camión, en una autovía a 90 kilómetros por hora que pueden ir esos vehículos en esas vías, por muy arrimadito que vaya el ciclista al arcén, el vacío que provoca ese vehículo, lo normal es que si no cae, el ciclista tenga problemas de estabilidad. Una bicicleta es un vehículo sin estabilidad. O se está moviendo o se cae. Por lo tanto, o somos conscientes de que cuando circulamos cerca de ellos no se puede uno aproximar mucho a ellos porque hay ciclistas que no guardan bien la verticalidad, o sea... Esta mañana nos ha pasado a nosotros. No tienen suficiente energía como para mover la bicicleta y hacen eses. Entonces es muy peligroso, ¿no? Sí. Por eso es tan importante guardar la distancia de seguridad. Que una cosa que a mí es importante, que no lo he dicho, las rotondas es uno de los puntos más peligrosos para la relación entre el ciclista en una rotonda la falta de visibilidad sí, es lo que implica todo esto. Hay una cosa que ocurre mucho, con frecuencia, y es que muchos automovilistas no dan el intermitente de si van a girar a la derecha, a la izquierda o cómo. Entonces tú vienes y no sabes si el vehículo, porque no da el intermitente, va a hacer así o va a hacer así. Y a veces te sorprende. Es que la señalización en una rotonda es... Y además,
hay que colocarse en el lugar adecuado, porque Sí, si tú vas eso a es salir por la fundamental. derecha, te tienes que colocar a la Eso es derecha. fundamental. Si vas a salir por la izquierda, te tienes que... De las Vamos rotondas, a recordarlo una vez más cómo hay que tomar las rotondas, porque es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos todos los conductores o todos hemos Sí, tenido en alguna exacto. ocasión, que salimos por donde Es no una debemos fuente de y la accidentes. tomamos Las mal. rotondas La hay que tener rotonda, muchísimo cuidado. porque a mí la me ha hora de ocurrido entrar en la que me he tragado rotonda- un coche de milagro, en la de Cabanillas, precisamente. En la de Cabanillas, claro, llega uno, no da el intermitente y hace así y luego así, y se mete por Cabanillas. Y claro, Va a te la recordarnos, tragas. Javier, cómo hay que tomar las la rotondas. rotonda, a la hora de, o sea, la señalización en las rotondas es simple, o sea, hay que entrar sin señalización. Yo cuando entro en una vía que es circular y la tengo que poner para salir, solo para salir. Exacto. Pero es que hay gente Lo no que la pone. significa que si yo estoy circulando por una rotonda y no pongo intermitentes, es que no voy a salir. Yo sigo dentro de la rotonda. Por lo tanto, que no se me adelante, que yo voy a seguir en la rotonda. Ahora, cuando vaya a salir, en la salida, a la salida siguiente, indico si estoy en el lugar adecuado, porque es lo más importante. Como no ocupe mi espacio, estoy perdido. Es más, normalmente, vehículos de dos ruedas. Lamento tener que decir esto, pero es verdad. Los vehículos de dos ruedas siempre intentan ocupar el espacio lo más rápidamente posible. De hecho, en la señalización actual, no sé si os habéis dado cuenta, pero por ejemplo, en los pasos de peatones que hay ante un semáforo y hay dos líneas de detención, ya no hay una sola, o se están colocando dos. La primera para los vehículos, la del paso de peatones, la que está delante del semáforo, para los motoristas. ¿Por qué? Porque un motorista cuando sale, o un vehículo de dos ruedas, un ciclista, siempre intenta acercarse lo máximo posible al espacio de salida. No se va a quedar. Normalmente no respetan lo de quedarse detrás del Los vehículo. ciclistas casi siempre van pegados a la derecha. O sea, Vamos- salvo que vayan a salir a la Juan izquierda, Carlos. van pegados a la derecha. También, y es hacer un poco de abogado del diablo, los ciclistas, cuando estamos en una rotonda y hay un cruce para girar a la derecha, tampoco tenemos la mala costumbre de no señalizar que seguimos haciendo la rotonda. Al conductor muchas veces hay que darle una información. Nosotros sí señalizamos, vamos, yo por lo menos... tengo Bueno, la pues yo voy en, costumbre de sacar yo el voy en brazo muchos grupos y, suelen y señalizar. te puedo asegurar que también, o sea, que te quiero decir que también tenemos que mirarnos el ombligo nosotros y decir, oye, claro, vamos a ver, porque nosotros en las rotondas, cuando estás dando la rotonda y tienes un cruce a la derecha, a lo mejor el conductor se cree que tú vas a girar a la derecha. Si le sacas... Sí, Razola, sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú sacas la mano? Yo sí. Yo sí, no. Yo siempre. Yo no. Y si voy a Casi girar siempre a la no. derecha, sí. Y si a la Que izquierda, sí, ya está. sí, pero no lo hacemos muchas veces y yo creo que también hay que mirarse el ombligo y decir, oye, si para la mejor manera para Lo hacemos intentar... siempre, y es más, muchas veces antes de llegar, porque hay veces que decimos vamos a ir derecho o vamos a girar a la izquierda. Por ejemplo, cuando llegamos a Marchamalo, oye, ¿vamos a ir por el pueblo o vamos a ir por la circunvalación? Lo hablamos antes porque cuando no se hablan estas cosas puede ser fuente de accidentes y de hecho ya han ocurrido, porque no hemos hablado suficiente y a lo mejor uno gira así y el otro creía que iba a tirar derecho, le da, que iba a ir derecho y le da. Y con los automóviles pasa lo mismo, tú ves que viene un automóvil, tienes que indicarle, vamos, es elemental que le tienes que indicar por dónde vas a, No vas se a hace. girar a la Termina izquierda o a Juan la Carlos derecha. y luego Victorino. No se hace siempre, por desgracia no se hace creo que sí siempre, que se hace. porque muchas veces es verdad que con la nueva normativa, una vez que estamos en la rotonda, al cabeza, como solemos ir en grupos numerosos, una vez que estás en la rotonda, ya tienes prioridad, pero claro, esa información que tú como ciclista le das al conductor, que yo algunas veces la hago, pero otras muchas no, pues yo creo que es vital para esa convivencia. Y Razola, tú lo sabes como yo, tú lo harás, pero muchos ciclistas, porque yo también soy muy autocrítico y yo salgo en grupos con Yo numerosos. por lo que sé, en general se hace, que hay alguno que no lo hace, mal hecho, pero en general yo lo que estoy viviendo se hace. Victorino. Mira, nuestro grupo somos muy numerosos, lo normal es que salgamos entre 20 y 25. Y Razola, lo que hay que hacer es todo en el grupo tiene que ir hablado. O sea, hay que avisar una piedra, lo que sea, Claro, dónde se gira, dónde no se gira. Un error de eso es una caída y no cae en uno, cae en 5 o 6. Sí. ¿Me entiendes? Y otra cosa que quería comentar sobre la distancia. Hay que dejarle una distancia siempre al ciclista porque no os podéis imaginar cómo están los arcenes. Sí, Los arcenes están sucísimos, sucísimos. Y ahora quiero dar un tironcito de orejas al delegado o al responsable de carreteras. Nos ha rayado las carreteras que transitamos. En lo que es el arcén nos ha hecho un rebajito, en lo que es la carretera que va desde Junquera hasta Humanes,
creo que algún tramo más, y en la 320 bajando lo que es Sotolargo. Eso es peligrosísimo, hacernos unos rebajes que nos ha hecho donde la bici rebota, con lo cual nos obliga a salirnos más al arcén, o sea, perdón, a la calzada. Entonces, no sé qué objeto tiene eso. Coincide con que están los rebajes esos así, que pegan unos baches. Claro, es para los vehículos, pero no han pensado. La derecha del arcén está lleno de piedrecillas. Entonces, claro, si te vas por las piedrecillas, puedes pinchar o te puede pasar cualquier cosa. Pero no han pensado nunca en los ciclistas, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho unos rebajes en la carretera, que ha sido quitar el asfalto. Ese asfalto que han quitado, en vez de barrerlo, echarlo a algún lado, resulta que lo tenemos en el arcén. No sé qué objeto tendrá eso, supongo que será avisar los coches, pero en cuanto vengan los hielos, que este año no ha helado y ya se va descarnando lo que es el tramo, por ejemplo, de Junquera a Moerrando, eso se está descarnando. Eso ha sido una idea un poco brillante, ¿vale? Vosotros que salís a la carretera normalmente, como ciclistas, ¿cuáles serían los puntos más peligrosos por los que habéis pasado, los que consideráis al margen de este que estás hablando? Si es que punto peligroso donde tienes un accidente, si es que si la carretera está mala, vas con más precaución, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que ir con 50 ojos, porque es que es nuestro cuerpo, es la carrocería. Pues yo te puedo decir... Donde hay mucha circulación y el arcén es estrecho. Como norma. O no hay arcén. Coincido con Razola y yo creo que, y yo toco madera porque en todos los años que llevo montando en bicicleta no he tenido ningún accidente, pero sí que es cierto que donde yo personalmente y los grupos con los que salgo nos hemos llevado algún susto, siempre han sido en las rotondas. Yo creo que las rotondas es una parte bastante delicada, es un punto negro para el ciclista por lo que hablábamos antes. Muchas veces no se señaliza, el conductor no sabe si tienes o no tienes prioridad, vienen de otras vías. Y que hay algunos, por ejemplo, de vehículos que ven a un ciclista y no le ceden el paso, porque dicen, vale, este es un ciclista. Sí, por eso digo que yo creo que las rotondas es uno de los puntos negros. ¿En Guadalajara también las rotondas están... ¿En Guadalajara las rotondas están mal señalizadas o las tomamos mal? Guadalajara capital. Yo te voy a dar mi opinión con respecto al carril bici. Yo estoy totalmente favorable. Yo sé que ha habido mucha crítica en cuanto a señalizar y a pintar la rotonda, pero yo creo que también lo que falta aquí es mucha cultura, ¿no? Si hemos viajado y hemos ido a Centro Europa, hemos visto como niños pequeños con sus papás van al colegio en bicicleta por un carril bici que no hay ninguna separación de la vía por donde transitan los vehículos y por eso, por irme hacia atrás un poco, yo creo que es una cuestión de cultura también. Es cierto que ¿dónde se debe de empezar a hacer esa formación? Pues ¿dónde está el hervidero? ¿Dónde están los futuros conductores y dónde están los futuros ciclistas en los coles? Ahí es donde hay que incidir, porque si incidimos ahí al final, pues el futuro conductor y el futuro ciclista pues saldrá muchísimo más concienciado. Con respecto a las rotondas, imagínate que no estuviera pintada esa rotonda, que se queja mucha gente de que, joder, es que ahora si hay un ciclista, pues si hay un ciclista y ahora está pintado, lo respetas igual que si no estuviera pintado. ¿Por qué? Porque el ciclista ya está en la rotonda. Ahora lo que tenemos es un trozo que está en color granate, ¿no? Que dice ¿Pero tú crees que hay para muchos nosotros automovilistas que se fijan que eso está pintado y que tiene preferencia el ciclista? Bueno, pues algo hará. ¿Por qué? Porque yo sé que si en vez de un ciclista... No se puede utilizar un espacio por el vehículo no puede entrar en ese espacio. Claro. Entonces... A mí me frena. Una protección... ¿Los automovilistas se fijan en eso o saben eso? Pues ese espacio no lo pueden utilizar los vehículos. Yo creo que no saben lo que significa. Una cosa, Victoriano, que gente se fija pero no sabe lo que es. Exactamente. No sé. A ver, vamos a ver. Necesitamos, como han dicho, en la escuela hay que formarse, ¿vale? Dar educación y cosas de estas. Y luego en las autoescuelas hay que enseñar ya, digamos, lo que es específicamente. Pero el respeto, la educación y todo eso tiene que venir de la escuela. Y unas normas, digamos, básicas. Yo recuerdo cuando era pequeño que las 4 señales o las 20 más normales nos las enseñaban en la escuela. Yo ya no sé si hoy las enseñan. Y en las autoescuelas, no sé, el tipo supongo que darán toda la formación. No sé si la gente sale todo lo formada que debería, pero yo como conductor, ya no como ciclista, como conductor, Guadalajara-Cabanillas, yo te digo que en ese trayecto que vamos, te cuento 5 infracciones que ves en un trayecto de 5 kilómetros. La gente no sabe ni las señales que hay ni a la velocidad que se puede circular. Por esa carretera solo se puede circular como máximo a 80 y la zona de los viveros a 70. Bueno, a mí me adelantan a unas velocidades que me quedo asustado. No con la bici, con el coche.
Luego ves que llega por la mañana, te van metiendo el coche, llegas al semáforo de la Avenida del Ejército y le ves allí, dices, madre mía, que has adelantado en prohibido, que has puesto una situación de peligro y ahora estamos aquí juntos. Yo, ¿me entiendes? Es que veo esas situaciones y con la bici me pasa 3/4 de lo mismo. No entiendo los nerviosismos, la crispación que tiene, los 5 segundos que yo te digo de esperar, que es que el ciclista necesita un espacio mínimo de 1,5, porque es que los arceles, te cuento, están mal. Y el ciclista tiene que moverse, ve una piedra, tiene que esquivarla, 40.000 cosas, tú le tienes que dejar un espacio de movilidad. Si no le dejas un espacio de movilidad al ciclista para que reaccione ante una situación... Es que es obligatorio. Nosotros nos vamos a ir unos segunditos a publicidad, enseguida te devuelvo la palabra, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos y seguimos hablando de conductores y de ciclistas y de la educación, que parece ser la base fundamental para encontrar la solución a nuestros problemas. No se vayan hasta ahora. Indúo presenta Residencial Alondra. En Marchamalo, una promoción de obra nueva libre de 63 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Con aire acondicionado, garaje y trastero incluidos en el precio. La promoción tiene amplias zonas comunes con piscina. Reserva ahora y te regalamos la cocina con todos los electrodomésticos. No dejes pasar la oportunidad de tener una magnífica vivienda a 5 minutos de Guadalajara. Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir analizando lo que tenemos que hacer los conductores y lo que no tenemos que hacer, y también los ciclistas. Son muchos los temas que han salido encima de la mesa que nos llevan a debatir y te tenía que dar la palabra. Quería decir antes que, bueno, lo del 1,5 metro en vías interurbanas lo sabe todo el mundo, o por lo menos parece que se sabe, ¿no? Pero en vías urbanas es que hay que dejar la distancia de seguridad suficiente. No está establecida en un espacio concreto, pero es la suficiente, y la suficiente no es pasar rozando al ciclista. Luego también está reglamentado, o sea, no vale, bueno, como estamos en poblado y vamos muy despacito, pasar cerca vale, no vale pasar cerca. Pero calculamos, o sea, ¿el conductor es consciente de que, dicho de alguna manera, se puede cargar a un ciclista por no calcular bien? Ese es el problema, que cuando uno, por exceso de confianza, dice, bueno, yo es que soy muy buen conductor y puedo pasar muy cerca de él porque no le voy a dar. El problema es que se mueva él. El problema es que se mueva el ciclista por la circunstancia que sea. Se puede mover. La estabilidad de un vehículo de esos es mínima. Y es muy posible que si se mueve, le toque y le tire. Y entonces, a saber, ahí ya puede pasar cualquier cosa. Entonces, es fundamental lo del respeto. Es que si no nos pasamos en el respeto, no tenemos nada que hacer. Juan Carlos, querías apuntar a mí. Es que los conductores, cuando vemos a un ciclista, le vemos como algo, como tú bien has dicho, débil, algo que realmente no ocupa espacio. Si nosotros, y hablo como conductor, ¿vale?, en vez de tener un ciclista, tuviéramos a un tractor o tuviéramos a una cosechadora, seguramente automáticamente uno se pone en guardia. Efectivamente, es un obstáculo así, sobre el que uno quiere preservarse. Correcto. Cuando ves a un ciclista al final, dices, bueno, me da tiempo porque el ciclista, entre que va despacio y dice, no. Pero claro, cuando en vez de un ciclista es un tractor, es un camión o es una cosechadora, el conductor, y me incluyo, dice, ostras, y miro, y mido, y si tengo que esperar me espero, pero por desgracia lo que hablábamos antes de la concienciación y de que nos falta mucha cultura ciclista, pues está aquí. Yo creo que esto es una cuestión de tiempo que espero que entre que las ciudades cada vez vayan habilitando más carriles bici, se vayan concienciando en autoescuelas y en colegios con jornadas de concienciación y convivencia entre peatones, ciclistas
Y automovilistas, pues yo creo que iremos mejor, ¿no? Iremos progresando. Lo que decíamos antes, anuncios en la carretera de que hay carreteras muy transitadas por los ciclistas. Entonces, aquí en Guadalajara no hay ni una señal en las carreteras advirtiendo de la presencia de ciclistas y que deben respetarse o advirtiendo que debe tenerse cuidado. Es más, y perdona que te interrumpa, ahora mismo la Dirección General de Tráfico, y tú lo sabrás, hay vías que son exclusivas o donde tienen prioridad, dependiendo de qué día y a qué hora, los ciclistas. Sí. Eso al final es bajo demanda. Aquí tenemos la carretera de Patata, como han dicho mis compañeros, que está súper transitada, y yo personalmente, y sí que hago un llamamiento a las personas que nos están viendo, donde esa vía, los fines de semana, tiene que ser vía de prioridad de ciclistas, donde el coche no pueda pasar de 70 y donde nos avisen vía carteles informativos que es una vía muy transitada, precaución. Mira, yo he estado en Colombia y recuerdo, y claro, te estoy hablando de mi época de profesional, que ya me llamaba la atención ver carteles, que además son carteles que te llaman mucho la atención, porque es un ciclista y un coche y te dice al conductor, respétale, puede ser tu hijo. Exacto. Pues con eso y haciendo y sobre todo teniendo esas vías donde tengan prioridad, dependiendo de qué hora y qué días, los ciclistas, pues iremos evolucionando poco a poco. No, y luego en la construcción de carreteras cada vez se debería tender más a cuando se hace una carretera a construir carriles bici y sobre todo la salida de las ciudades. Ese es el final. Al final se trata de segregar espacios, porque si no, el más débil va a perder siempre, ¿eh? Entonces, no es igual o se segrega el espacio para que el ciclista lo pueda utilizar, o entonces estamos los han pintado. O sea, no solo es que hay un arcén, sino que está pintado de rojo. Y tienes un arcén de 3 metros y luego una calzada, pero tienes un arcén amplísimo y pintado en rojo. Sí. Aquí no hay ni un arcén pintado, ni uno. Por ejemplo, la patata. Mira, continuando con lo que decía Juan Carlos de las... En España hay varias. Un segundo, Victorino. Continuando con lo que decía Juan Carlos de lo de las rutas, creo que en el 2016, en enero, salió publicado un plan nacional de rutas ciclistas seguras o algo parecido, los nombres o algo de eso. Entonces, cuando salió aquí en Guadalajara, se creó un grupo de trabajo y se les puso a los responsables de la Dirección General de Tráfico y responsables de carreteras, bueno, a los organismos implicados, se le propusieron unas rutas. En el 2017 creo que se aprobó un tercer plan y en Guadalajara nos aprobaron 3 rutas, que era Azuqueca, Humanes, Guadalajara Humanes y Guadalajara Piot, ¿vale? Eso consistía en lo que comentaba Juan Carlos de poner unas horas donde se limitaba, unos carteles avisando la frecuencia de los ciclistas, y va a haber una colaboración de la Guardia Civil de Tráfico que hiciera unos controles de alcoholemia, una serie, digamos, que reforzarían esas cosas y digamos que los organismos mantendrían en perfecto estado esas rutas. Bueno, estamos hablando del 2017-19, 0 kilómetros hechos. Guadalajara, 0 carteles puestos. Yo viajo a Soria, voy a algunas marchas, me muevo, vas por Soria, tu cartelito. Carretera frecuentada por ciclistas. Ciertas zonas, digamos, que las restringen al tráfico para ciclistas, a lo mejor un domingo por la mañana en Guadalajara. Es que estamos un poco abandonados de ciertas cosas. O sea, no nos ponen un cartel, 0 kilómetros, nos fastidian las carreteras. Parece que es que molestamos. ¿Me entiendes? Y esas cosas, al final somos personas, somos votantes, pagamos nuestros impuestos, hombre, ténganos en cuenta. Yo empecé más tarde que Juan Carlos, después Carrazola, yo llevo 30 años en la bici. Hace 30 años éramos 10, nos conocíamos todos. Yo conocía a Razola, conocía gente de Azuqueca, nos conocíamos un montón, porque éramos 10, pero hoy el ciclismo, digamos que ha tenido un boom desconocido. Sales por la carretera de la Patata, en una tarde te puedes encontrar 100 ciclistas. Un sábado por la mañana, pues te puedo decir que te puedes cruzar con 200 y eso es como una situación desconocida y deberían de tenernos en cuenta, arreglar lo que yo te digo. Yo nunca he visto una barredora limpiando un arcén en las carreteras por ahí. Bárrelo un poquito, no nos eche solo la guarrería. Hay un accidente de tráfico, los cristales quedan en el arcén. Un cristalito que para un coche no es nada, para una bici es que pinchas.
un catadióptico de esos que se rompe, tal, pasas por encima, se parte la cubierta, pues ya tienes otro percance. Son pequeños detallitos que los responsables de carreteras o de ciertas instituciones no tienen en cuenta al ciclista, y hay que pensar que en la carretera hay camiones, vehículos, ciclistas y peatones. Y otra de las cosas que, aunque no viene a cuento, y ya con esto acabo, yo voy a Cabanillas, antiguamente ponía peatón en carretera circula por la izquierda. Bueno, pues ahora te los encuentras que van de espaldas, o sea, van andando en la misma dirección del vehículo y te pega un susto que... Sobre todo por la noche. Exactamente, bueno, por las noches, y es que digo, esas cosas yo creo que ya quitaron los carteles porque lo teníamos como interiorizado todo. Bueno, pues hay que volver a ponerlos porque seguimos cayendo en eso, que el peatón circula en la misma dirección del vehículo, entonces no le ve venir. Es muy importante algo que los ciclistas, y en esto sí se lo tengo que reprochar encarecidamente, y es que cuando utilizan la bicicleta están haciendo uso de un vehículo y tienen que ir por la calzada, no por las aceras, y no se pueden cruzar los pasos de peatones subidos en las bicicletas. Un conductor no puede hacer uso de ese espacio, de un vehículo, tiene que hacer uso de la calzada. Y alegremente muchos de ellos cruzan los pasos de peatones subidos en la bicicleta como si fueran un peatón. Pero bueno, ¿qué es esto? Salvo que sea un carril ¿Qué es bici, esto? no. Que pase por ahí, salvo que sea un carril bici. Esté señalizado por encima del, Si del está- paso Hay de mucha peatones. gente que hace Sí, porque uso hay de los carriles pasos de bici peatones que están como si fueran por ahí. peatones. Eso es absurdo. El riesgo que corren es tremendo. Porque, bueno, habrá gente que se pare, pero habrá gente que no se pare. Porque es que además, a la hora de conducir, uno hace previsión de lo que va viniendo o lo que puede venir. Y yo cuando conduzco, o cualquiera de nosotros cuando conducimos, lo lógico no es encontrarse a un ciclista cruzando un paso de peatones. No es lo lógico. Bueno, es lo habitual, he de decirte. No es lo lógico, pero es lo habitual. Entonces, claro, habrá veces que el conductor esté lo suficientemente preparado como para parar en ese momento, y habrá otras en las que no. Entonces, y ya que uno utiliza un vehículo que asume riesgos, no asuma más todavía, ¿no? Voy a utilizar un espacio porque yo quiero, porque no me quiero bajar de la bici y porque es más cómodo, así hago para los coches. Bueno. ¿Los ciclistas cómo deben visualizar para el conductor que están ahí? Vamos a hablar de carretera y vamos a hablar también en ciudad, porque en ciudad también hay ciclistas, y no sé si a la hora de coger la bici nos vestimos de la manera adecuada o llevamos, sobre todo cuando cae la noche, la ropa adecuada o la señalización. Mira, yo quería continuar con el tema porque nosotros, Juan Carlos Razola y yo, hacemos bici de carretera, entonces nos hemos centrado un poquito en lo que es la bici por vías interurbanas. No habíamos centrado en lo que es la bicicleta en las ciudades urbanas. Yo estoy de acuerdo con el señor de las autoescuelas en que a mí me indigna como ciclista ver que compañeros o que deberían de ser compañeros vayan por la acera, crucen los pasos de cebra, vayan con los cascos, o sea, cumpliendo una serie de irregularidades asombrosas, porque es que luego todos somos ciclistas, ¿me entiendes? Y entonces, ¿cómo voy a defender yo a mis compañeros de la carretera cuando resulta que los de, no todos, no hay que generalizar, pero yo los veo que cumplen muchísimas infracciones? Y ahora es que se ha puesto de moda. Nosotros mismos a compañeros le decimos, oye, por ejemplo, un semáforo, no cruces el semáforo en rojo, porque luego dicen que los ciclistas que nosotros no también las respetamos cometemos. las normas y Si tal. cometemos O sea, un que montón llamamos de la atención cometemos a un nuestros montón de compañeros irregularidades somos porque estamos conscientes muchas de que horas. no Sí, se es deben que- cometer infracciones. Estamos de acuerdo. Pero en la ciudad yo veo que se cometen muchísimas, se ha puesto de moda. Sí. O sea, y veo que hay una irresponsabilidad, a mí me asusta. Por Madrid veo la gente de las bicis de alquiler con una lucecita pequeña, sin casco por el medio, digo, madre mía, si es que los van a matar. Ahora si es llevamos que... todos luces atrás, llevamos luces detrás, estas casi todos intermitentes, y porque esto ya se ha puesto de moda para hacernos ver mejor. Y eso sí, es verdad que al principio hubo, a mí me lo mandaron, que algún agente de la Guardia Civil multó a algún ciclista por llevar intermitente la luz esta que llevamos detrás del sillín. Pero luego salió una instrucción de tráfico diciendo que no,
que no se debía de multar por eso, porque era una forma de hacernos ver y tampoco era una cosa nueva que realmente no estaba contemplada. Y de hecho seguimos llevándolas prácticamente todos intermitente, y cuando vamos un grupo pues se nos ve bastante, porque son a lo mejor 10 lucecitas de esas luciendo. Lo que decías tú, el ver a los ciclistas en la carretera, esas lucecitas hacen que se vean mucho y llamen la atención de los automovilistas, y para mí pues que es un elemento de seguridad también. Y luego lo de la ropa que dices, pues efectivamente ahora se tiende casi a llevar ropas muy claras y como fluorescentes, ropas amarillas, ropas verdes, ropas más llamativas que negras. Eso es fundamental, La visibilidad es fundamental. Sí. A ver, a través del sentido de la vista percibimos el 90% de la información que necesitamos para conducir. Si yo no veo, no puedo reaccionar. Entonces, claro, si estoy ante un obstáculo pequeño y además me estoy desplazando a una velocidad relativamente alta, es que es imposible verlo, como no se haga visible, claro. Es importantísimo lo de la visibilidad en el ciclista. No vale, es que tengo este traje, no, búscate ropa adecuada para el espacio que ocupas, porque lo normal es que si alguien no te vea, te lleve por delante. Y ya sabes, que vas a perder eso. Pues todavía, perdonar, hay muchos que yo veo con trajes oscuros, negros. Sí, porque completamente es que la ropa negra si te has de comprar, se llevan, no sé por qué ahora les ha dado a muchísima gente por llevar la negra. Coño, si es que es tu seguridad, claro. Colorcitos vivos, ese negro que tú llevas, que te lo han regalado, que no lo quieres descambiar, un chalequito de esos que no vale nada más que 20 euros, encima fluorescente, y perfecto, ya no tienes ni que quitarla ni ninguna cosa. Todo esto ayuda. Es que es importante hacernos ver. Es cierto que todo esto ayuda mucho y hemos evolucionado en ese aspecto, en cuanto a material, la visibilidad, pero mientras no nos concienciemos que hay que mantener el 1,5 metros, que tenemos prioridad en las rotondas, que el conductor, y hablo como conductor, podemos adelantar la raya continua, porque muchas veces, y lo hemos vivido todos, los vehículos nos adelantan a menos de 1 metro por no pisarla. Entonces, la visibilidad, genial. Chalecos fosforitas y fluorescentes, también genial. Las luces, pues yo creo que también es un punto importante, porque se ven, todo eso ayuda, pero concienciación, educación y concienciación, porque mientras no hagamos eso, al final, pues espérate que no, porque como he dicho anteriormente, la mayoría de los accidentes es o por la distancia de seguridad o porque el conductor en este caso va bebido, o sea, y claro, Razola me decía que no son muchos, ostras, Razola, para mí tres muertos al mes es una barbaridad. Son 3 más. Ciclistas, 3,3. 3,3. En el 2017, 76. Que circulan por las 76 carreteras. son casi... En Valencia es una barbaridad, hay grupos de 100. Son cientos y cientos y miles. Entonces, de vez en cuando hay algún accidente, pero no hay tantos accidentes de ciclistas, no hay tantos. En el año 2017, 7.600 accidentes de ciclistas. Sí, yo te hablo de muertos, yo te hablo de fallecidos. No, pero te digo, accidentes donde se vienen involucrados ciclistas, 7.600. 7.600 no son pocos, solo nos quedamos con los muertos, pero 7.600 hay que ver son la causa del accidente, también habrá que ver las la dos causa. causas son las que te acabo de comentar. En vías interurbanas. En vías urbanas es donde más accidentes hay, donde más muertes hay es en vías interurbanas, como es lógico. Sentido común, velocidad del ciclista y velocidad del automovilista, ¿no? Pero al final, ostras, hablamos de que en los últimos 10 años que han sido 400 fallecidos en carretera. Juan Carlos, el accidente puede ocurrir por culpa de uno mismo o por culpa de los demás. Si no hablamos de por quién es la culpa. Pero la culpa... A veces hay accidentes porque uno tiene la culpa. No, pero si no te lo discuto. Eso, bien, hay accidentes, pero si uno tiene la culpa porque ha hecho las cosas mal, pues es el culpable. Vale. Y otras veces, pues es que son gente que, como dices tú, que van con drogas, con alcohol, tal. Toda esa gente pues va poniendo en peligro no solo a los ciclistas, a los automovilistas, a los demás automovilistas. ¿Y cómo solucionamos eso, Razola? Endureciendo las penas. Por supuesto. Endureciendo las penas, si es que no hay otra. Lo que no puede ser es que un conductor asesine o mate, perdón. A la vez no, que no se os entiende. Ya los han endurecido
Sí, hace un mes, Sí, después de exacto. recoger 200.000 firmas por parte de Ana González, la mujer Exacto, del fallecido, que claro, al final la omisión de socorro resultaba que yo, en este caso un camionero, atropella a un ciclista, le deja muerto en la calzada y al día siguiente está libre. Claro. Y es que se va. O el conductor que ha matado a 2 ciclistas, que se va, les deja en la cuneta, la omisión de socorro al final no estaba tipificado como en el Código Penal y, ostras, al día siguiente está suelto. Exacto. Y reincidente y de alcohol y de drogas hasta arriba. Ahí es donde hay que incidir también. Ahí es donde también tenemos que incidir para empezar a poner ese freno, Sí, porque sí. digan, ostras, un ciclista, ostras, si le paso rozando el hay tiro, hay que tres tengo patas, 4 años de la- cárcel, 4 años de cárcel ahora. Lo que decía, la formación, el castigo y la publicidad. La formación, lo que decías tú, es muy importante. Formación a las autoescuelas. Y esto. Y luego, el castigo, lo que decías tú, hay que castigar estas conductas que son muy peligrosas. Y luego, la advertencia de que hay ciclistas, que hay vías, que hay muchos ciclistas. Porque es que aquí hay muchos ciclistas. Pero es que vas por ejemplo, a Valencia, al País Vasco, a Cataluña, y es una barbaridad los fines de semana la cantidad de ciclistas. Y hay determinadas carreteras que van muchísimos, y hay muchos coches. Entonces, la convivencia, cuando hay muchos coches y muchos ciclistas, no es fácil. Y mucha autocrítica, ¿eh? Yo creo que la autocrítica también, porque como he dicho anteriormente en el comienzo, tenemos que mirarnos el ombligo. Y yo salgo a la carretera y veo ciclistas que se creen que están en competición cuando la carretera está abierta. Pero es que ya no te hablo de competición, es que ahora está muy de moda las marchas cicloturistas, donde vosotros habéis competido, y la marcha cicloturista, donde salimos 500, 600 o 800 ciclistas, tienes que respetar las normas de tráfico. Pues una vez que se lanza la carrera, ostras, que parece que están en el Tour de Francia. Por eso digo que también nosotros tenemos que hacer mucha autocrítica, porque tú no puedes bajar acortando curvas como si estuvieras en carrera y la carrera estuviera cortada. Oye, que el tráfico está abierto. Entonces también hay mucho friki, mucho iluminadito encima de la bici, y por eso también la autocrítica en este caso también nos viene bien a los ciclistas. Los ciclistas, por ejemplo, no sé si lo saben la mayoría de todos ellos, a ver, si pueden circular en paralelo, pero ojo, donde haya visibilidad, no donde no haya visibilidad. O sea, unos ciclistas no pueden ir en paralelo en una curva de velocidad reducida, porque como aparezca un vehículo, si la vía es una carretera convencional, lo más probable es que atropellen a alguno. En sitios donde no hay visibilidad hay que ir en fila. Y donde haya visibilidad, vale, podrán circular en paralelo, pero si no, no. Quiero decir con esto que, bueno, la utilización del espacio es fundamental. Y sobre todo por lo que vengo diciendo siempre, es que al final el más perjudicado es el ciclista. Bueno, Siempre. es que yo creo que también a lo mejor habría alguna forma de hacer alguna formación a ciclistas, de decir, cómo, porque hay gente que empiezan y no saben muchas cosas de cómo hay que circular en bicicleta. Eso, por desgracia, y sería otro debate, Rosa, se ha perdido. ¿Por qué? Porque ha desaparecido el ciclismo de escuela. Sabes que antes yo en mi pueblo tenía la Peña Ciclista Juan Carlos Martín, la Peña José Luis Viejo, donde educábamos a los niños y donde a los niños, a mí, yo me acuerdo que yo bajaba a Azuqueca y donde hacíamos gincana, donde nos enseñaban educación vial. ¿Qué ocurre? Que el ciclismo, por desgracia, porque ahora los papás y con el tema de los accidentes, pues es verdad que cuando tu hijo te dice que quiere ser ciclista, que quiere salir a entrenar, pues tú no le quitas el que él siga, pero dices, uff, la carretera, qué miedo, me da pánico, ostras. Antes, pues teníamos circuitos, se construían velódromos donde se podía entrenar con los chavales, donde se les educaba, y ahora las escuelas se han ido perdiendo. Entonces, al perderse las escuelas de los clubes, pues ahí también hemos perdido bastante, ¿no? Porque ahora el ciclista llega directamente a la carretera sin ¿También más. puede existir la conciencia de que todos sabemos montar en bici, de que para esto no hace falta aprender? Porque hay muchos papás y muchos niños que sí apuestan porque los niños se monten en bici, pero van por vías urbanas y hacen lo que comentaba Victorino y cruzan por los pasos de peatones todos seguiditos y demás. Igual parece que no tenemos que aprender, que es algo que nos subimos a una bici y ya está, no tenemos que recibir formación. Hay que aprender en todo. Yo creo que habría que todo. formar también a ciclistas y los clubs, como dices tú, los clubs pueden tener una gran... El problema está en que como al ciclista no se le exige ningún documento que no hay administrativo examen, para no hay poder conducir carné, la bici, no hay un carné de pues ciclista. hay vía es decir, libre para oye, ello, ¿no? El Es cierto. ciclista no se tiene que sacar ningún carné. Claro. Entonces aprendes a fuerza de golpes, claro. Y de Último- cosas y de peligros. últimos Porque minutos. El peligro lo ves. El peligro muchas veces cuando salimos a la carretera lo intuimos. Y muchas veces dices, yo por ahí no voy porque es muy peligroso. Y por ejemplo, pues eso, ahora
el tráfico ha aumentado mucho. Nos quedamos sin tiempo. Último minuto para cada uno de vosotros, porque se nos acaba este programa que hemos querido dedicar a este asunto. Empezamos por Juan Carlos. Un consejo, una reflexión, lo que tú quieras. Un minuto para cada uno. Yo creo que aquí el consejo es el respeto mutuo. Yo creo que una vez que hay respeto conductor-ciclista, al final se va a llevar bastante mejor. Yo hago un llamamiento a los conductores y les digo que al final 5 segundos más, o sea, 5 segundos que lleguen tarde a donde tengan que ir, al final eso puede ser el salvar una vida al tener un accidente o que un ciclista esté en el hospital. Y al ciclista también le digo que respeten las normas. Si entre los dos se respetan las normas de tráfico, al final, en un futuro vamos a convivir mucho mejor. Y ya hago también un llamamiento muy breve a las administraciones. Yo soy de los que contra más carril bici, contra más zonas para el ciclista haya en las ciudades, y bien sea o fuera de las ciudades, muchísimo mejor, porque así iremos avanzando en esa mentalidad que tienen los países de Centro Europa, donde nos llevan años luz en materia de la bicicleta. Javier. Pues yo diría que fundamentalmente, como tú dices, a la Administración pedirle que se cree espacios para agentes de riesgo, como pueden ser los vehículos de 2 ruedas, sobre todo los ciclistas, y la educación. Educación, educación y educación. Y eso nos llevará a buen puerto, si no, malamente. Victorino. Pues yo mi minuto se lo quiero dedicar a un compañero que perdimos en el año 2012, que se llama Álvaro Quintero, y decirle a su familia que nos acordamos mucho de él. Ese mensaje de parte de todos para su familia. Pues efectivamente, que haya un respeto mutuo entre todos, haya tolerancia, que se piense que el ciclista es el más débil que hay por las carreteras, y por la Administración que piensen los políticos y los que realizan las obras, cuando se realizan, en el peligro de las vías y en el mantenimiento de las vías que están alrededor de las ciudades, que es por donde más salen los ciclistas, porque ahí los arcenes, como decía, están muy mal, y en muy malas condiciones, y luego hay pocos carriles bici para salir en determinadas carreteras de la ciudad que ofrecen peligro del salir en determinados sitios, como por ejemplo hemos dicho el tema del hospital y la carretera de Chilueches. Salir de ahí es un punto muy peligroso. Pues dicho queda. Muchísimas gracias a los 4 por participar en este coloquio, más que debate, que hemos querido organizar esta semana. Juan Carlos Martín, Javier Soria, Ricardo Razola y Victorino Martínez. Nosotros ponemos un punto y final a este debate que hemos querido hablar sobre conductores y ciclistas, y ya saben, lo han dicho todos ellos, es una tarea de todos. A veces solo hace falta echarle un poquito de sentido común e ir sin prisas por la vida. Buenas noches.